Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, por esa fe que tú nos diste. Gracias, Señor, por esa confianza que has depositado en nuestros corazones, Señor. No saldremos de este lugar como entramos, sino que seremos transformados por tu presencia, por tu Espíritu Santo, por tu gloria, por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra, Señor, y abrimos nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros corazones para recibir tu palabra, la voz gloriosa de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos. Le damos gracias al Señor. Si usted está esperando un milagro, una obra del Señor, está en el lugar correcto. Amén. Los que están escuchando por radio están en la sintonía correcta. Y los que nos están viendo por las redes también están en el momento y en el lugar correcto donde Dios nos está hablando, nos está ministrando desde el comienzo de la reunión y aún desde antes de venir aquí. Amén. Preparando nuestros espíritus, adorando al Señor, viniendo en un espíritu de adoración, de alabanza, disfrutando de este momento. Amén. Cuando adoramos al Señor, subimos al monte de su presencia, en este lugar, en este espacio físico, pero espiritualmente también subimos al monte en los cielos. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, nos dice la palabra. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén. Gloria al Señor. Este es el lugar de la bendición, el lugar de su presencia. Y hoy escuchaba algo al principio de la oración, cuando mi hermano Eliseo decía: en el monte de la casa del Señor, en el monte de Jehová, hay toda clase de provisión. Y meditaba en mi corazón y decía: ¿cómo es el Espíritu Santo? Porque no nos ponemos de acuerdo nunca en decir, bueno, voy a hablar de esto, decir tal cosa. Dejamos que el Espíritu Santo nos guíe en todo. Y es justamente la temática de esta noche. En Génesis capítulo 22 vamos a leer un pasaje, yo diría uno de los capítulos más duros que hay en la Biblia, ¿no? De los más duros, una de las pruebas más duras. Usted dirá, bueno, si hay un libro que es duro en cuanto a pruebas y situaciones, es el libro de Job. Y es verdad, por eso digo es uno, no digo que es el más. Pero eran situaciones diferentes en este sentido. A Job, todo lo que le sucedió, permitido por Dios, por supuesto, y fue una prueba, pero fueron casos fortuitos, cosas que sobrevinieron, donde Job no tuvo capacidad de elegir si quería o no quería esa situación. Como la mayoría de las situaciones, ¿no? No todas, pero la mayoría que sobrevienen en nuestras vidas y decimos, bueno, si yo hubiera tenido que elegir, no elijo esto. No estaría aquí en este momento, no estaría pasando por esta situación, pero simplemente vienen y hay que enfrentarlas, ¿no es cierto? Pero cuando uno elige y uno tiene una vía de escape y uno tiene la posibilidad de elegir y decir no, de antemano sé lo que voy a pasar, sé por dónde tengo que pasar, estoy viendo el camino escabroso que me espera y los detalles y decido no pasar por allí, o voluntariamente digo sí. Y casi suena como un masoquismo, ¿no? Elegir pasar por el dolor, por la prueba. Pero hubo oportunidades en la Biblia, y esta es una de ellas, donde no fueron casos fortuitos que sobrevinieron a la vida de Abraham, sino que él tuvo posibilidad de elegir. Y tomó una elección difícil y contextualizándonos, hoy lo leemos en la Biblia y es palabra de Dios y ya conocemos el final, pero vamos a ponernos en contexto y con una mirada retrospectiva. Y la decisión de Abraham fue al menos polémica. Hoy los titulares serían polémica decisión de Abraham. Vio que hoy incluso cuando se expresa algo que es
absolutamente cierto y va en dirección al sentido común, hoy todo es polémico. La verdad es polémica. Bueno, imagínese esta situación de Abraham. En Génesis 22, y mientras usted busca y se sitúa en la palabra, le voy anunciando, el próximo domingo vamos a celebrar Santa Cena en este lugar. Vamos a estar celebrando la Cena del Señor, así que prepare su vida. Si algo tiene que ajustar, poner a cuentas con Dios, hágalo. El Señor en su gracia está dispuesto a ayudarnos, a perdonarnos, a darnos la fortaleza. Amén. Para no perder de vista una gran realidad que es no tomar la cena del Señor indignamente. Esto lo enseña el apóstol Pablo. Y si bien hay una libertad en el espíritu, pero hay también una gran responsabilidad y que conlleva consecuencias muy duras, según vemos en los escritos, las cartas de Pablo a los Corintios, ¿no? Por tomar la cena indignamente. Entonces, hay libertad en el espíritu, pero también hay una gran seriedad y una gran solemnidad y hay una gran responsabilidad, ¿no? Revisarnos a nosotros mismos. El Señor no te manda a contarle y desparramar tus debilidades, tus pecados por todos lados o a alguna persona en particular, sino con Él, revisarnos a nosotros mismos y ponernos a cuentas con el Señor. Así que bueno, vamos a tener una hermosa fiesta el próximo domingo, 19 horas, donde todos están invitados. Y el miércoles, por supuesto, estamos aquí en la casa del Señor estudiando la palabra, estamos estudiando con un método que utilizan mucho los judíos, que es la gematría bíblica, que es el estudio de los mensajes que nos dan los números en la palabra del Señor. Los números en la palabra del Señor. Y no se asuste, no estamos hablando ni de supersticiones, ni de azar. No es que le vamos a dar un número para que usted lo juegue y saque la lotería, no, olvídese, eso no. Nuestra salvación no está en un billete de lotería, está en Cristo. Amén. Y los números que tienen un mensaje maravilloso y que acompañan lo que dicen las palabras, ¿no? En la Biblia. Gloria al Señor. Así que tranquilo, no es nada esotérico, ni nada metafísico, ni nada raro, sino que es un método absolutamente bíblico que lo comprobamos en la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis, donde el Señor manda a analizar los significados de los números. ¿Por qué? Porque explicábamos el miércoles, y estoy dando una breve reseña, de que en el alfabeto griego, en el alefato hebreo, no tenía números, sino que las letras tenían un valor numérico, así que se utilizaban letras para expresar números. Y también la Biblia usó números para expresar palabras. Amén. Así que bueno, estamos estudiando eso, que no es meramente conocimiento, sino que hay mensajes de parte de Dios para nuestras vidas. La palabra del Señor nos aporta conocimiento, claro que sí, y hasta mejora nuestro lenguaje. ¿Cuántos sabían esto? Nuestro léxico mejora y es refinado por la palabra del Señor. Pero no es solo eso, la palabra del Señor tiene, con cada enseñanza que nos aporta, nos da un mensaje puntual para nuestras vidas, para poner en práctica y vivirlo. Amén. Bien, leemos la palabra del Señor, Génesis 22. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 14 y después vamos a leer algunos más. Usted sabe cómo es la historia de Abraham, ¿no? ¿Dónde leyó Abraham en la Biblia de que Jehová era el verdadero Dios? No había Biblia. No lo leyó. Todavía no existía Moisés. Moisés fue el primer escritor quien por revelación de Dios escribe el Pentateuco, escribe toda la historia que fue anterior. Hemos estudiado aquí que la profecía no solamente revela futuro, la profecía o la palabra de ciencia, que esto viene por el Espíritu Santo, no solamente puede revelar el presente, sino que la profecía, y esto lo estudiamos en los aspectos de la fe, también revela el pasado, ¿sí? Pablo no caminó con Jesús, pero le fue revelado el Evangelio, en visión, en sueño. Le fueron revelados secretos que incluso a los apóstoles que caminaron con Jesús no les había sido revelado. Detalles, cosas muy específicas. Por eso Jesús dijo en una oportunidad, hay que prestar atención a todas las expresiones.
Desde Moisés, cuando habló con los discípulos que iban camino de Maús, ¿se acuerdan? Desde Moisés hacia adelante, hasta acá, dice los profetas hablaron de mí. Claro, porque Moisés fue el primer escritor de la Biblia. Así que Abraham lo que tuvo fue una revelación. Abraham vivía en Ur de los Caldeos y venía de una sociedad politeísta. Su padre, Tarej, tenía una colección de dioses. El monoteísmo era la excepción a la regla. La regla era el politeísmo, tener dioses sabidos y por haber, por si este no le alcanza el poder para esto, entonces tenemos este otro. Este para la fertilidad de la tierra, este para la fertilidad en la mujer o en el hombre, este otro para el sol, este otro para la luna, este otro para las lluvias. Tenían una colección de dioses que ninguno hacía nada. Eran estatuillas, nada más. Pero no es nada eso. Lo peor de todo es que el apóstol Pablo nos revela, el Espíritu Santo nos revela a través del apóstol Pablo, que el que a ídolos sacrifica, y sacrifica no es solamente ofrenda, el que ora, el que pide o alaba a un ídolo, a demonios sacrifica. En el mundo espiritual no hay neutro, no hay un punto neutro. Lo que no va a Dios, lo recibe el infierno. ¿Se entiende? Le pongo un ejemplo claro, aquellos que le hacen oraciones a San Expedito o a Gilda o a Rodrigo o al Gauchito Gil, etcétera, etcétera, y a veces reciben respuestas, porque el diablo es un capo en engañar. La Biblia dice es padre de mentira. Así que con tal de mantener a la sociedad y a la humanidad engañada, le va a responder, pero no es el Gauchito Gil, no es Gilda, no es Rodrigo, etcétera, etcétera, son demonios, porque el diablo tiene un poder limitado, pero lo tiene. No hay que perder de vista eso. Entonces puede imitar una sanidad, puede imitar la prosperidad económica, mas no puede dar la salvación y no puede imitar la paz en el corazón. Eso solo Dios lo da. Todo esto no es opinión, es bíblica, es visión bíblica. Cuando Moisés empieza a demostrar el poder de Dios al faraón no se le mueve un pelo y llama a los brujos que él tenía y lo imitan. Moisés tira la vara y se transforma en serpiente. Y el faraón dice, ¿y eso qué? Y llama a sus brujos y tiran sus varas y se convierten también en serpientes. Pero la serpiente que era de la vara de Moisés y de Aarón se devora a las otras. Siempre Dios está mostrando superioridad. Las primeras plagas las imitan los brujos de Faraón. Si no lo leyó en la palabra, léalo. Las primeras plagas son imitadas de manera que Faraón dice, no hay nada nuevo. Pero la cuarta plaga no la pueden imitar y ahí es donde Dios empieza a despegar y empieza a demostrar de una forma totalmente poderosa que Él no hay comparación con Él. Por eso hay un título en la Biblia que es el incomparable Dios de Israel. Y cuando los brujos intentan imitar y no pueden, tienen que reconocer y decir, dedo de Dios es este. ¿Qué están diciendo con eso? No es un Dios como los nuestros. Hay alguien superior. Dios siempre es superior. Abraham está en ese contexto, politeísmo, idolatría, y la tenía en su familia, no solo en su sociedad, la tenía en su familia. Su padre era uno de ellos, sus hermanos. Pero yo imagino la vida de Abraham vacía. Y todos los días cuestionándose, estas estatuillas que están aquí no me dicen nada, no hacen nada, no me dan paz, no satisfacen ese vacío, ese hueco que hay en mi alma. Y yo lo imagino a Abraham en ese conflicto interno de decir, bueno, esta es la tradición, mis padres me enseñaron esto, mi padre tiene todos estos dioses, pero esto no llena mi ser. Yo me lo imagino a Abraham saliendo fuera de su casa, cuando todavía estaba allí en Ur de los Caldeos, mirando los cielos, mirando las montañas, porque los dioses, como eran
Esos dioses, entre comillas, eran insuficientes. Había un Dios de la llanura, un Dios de las montañas, un Dios de los cielos, un Dios de las aguas. Nuestro Dios es Dios de todo. Es Dios del universo. Es Dios de nuestras vidas. No necesita alguien que haga lo que Él no puede, porque Él puede todo. Nadie le puede ayudar a Dios. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Nosotros. Puede traer aquí al ser humano más rico, más sabio y más poderoso del planeta y va a necesitar la ayuda de Dios. Aunque no lo quiera aceptar, va a necesitar la ayuda de Dios. Dios todo lo puede. Y estos dioses no hacían nada. Y un día, yo imagino que había esa inquietud en el corazón de Abraham y un día él recibe una voz de alguien que es el Dios de toda la tierra y el Dios de los cielos y el Dios del universo, que se le revela. ¿Y quién eres tú? No soy ninguno de esos que están en tu casa. No soy ninguno de los que tienen los pueblos paganos. Yo soy el único. El Señor se le revela. Y Él tiene que ejercer fe. Él no tiene antecedentes en su familia, ¿no? Porque mis abuelos creían en Jehová. Mis bisabuelos o mis padres, no tiene antecedente. Él es el primero, Él está abriendo una brecha de fe en su familia. Dios está por formar una nación que todavía no existía, que iba a salir de los lomos de Él. Él tiene que ejercer fe al 100%. Y fue tanta la fe que Él depositó en el Señor, que dice que esa fe le fue tomada por justicia. Fue justificado por la fe. Abraham es padre de la fe. Por eso nosotros, en cuanto a la fe, somos hijos de Abraham. En cuanto a la fe, por supuesto. Algunos dirán, no, a nadie llames padre. Yo cuando agarran un versículo y lo ponen como regla rígida. No. Se está refiriendo. Nuestro Padre es Dios, nuestro Padre celestial. Pero en cuanto a la fe, padre como decir pionero. Lo mismo que Juan. Usted lo ve al apóstol Juan escribiendo las cartas. ¿Y qué dice Juan? Hijitos míos. No, a nadie llames padre. No. Es una paternidad cariñosa, amorosa. Hay que entender los contextos bíblicos. Por eso él dice, hijitos míos. Abraham sin ningún antecedente, él le cree, él decide creerle. Él podría haber decidido no creer o decir, es mi mente. Me he concentrado tanto o he pensado tanto en una deidad que yo no conozco que de repente mi mente me traiciona, pero Dios es tan claro y se le está revelando y Él le cree y le fue tomado por justicia. Y hoy, en la actualidad, si usted le cree al Señor, le será tomado por justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro Salvador. Él no tenía ley todavía, no existía el decálogo, no existían los 10 mandamientos ni todos los demás mandamientos que se habían, después el Señor fue sumando reglas y artículos, incisos y demás. El Señor estableció leyes porque el hombre las necesitaba, no podía vivir en desorden, ni librado a su azar o a lo que ellos pensaban. Cada uno de ellos necesitaban leyes. Pero antes de todo eso, Dios se le revela. Y el apóstol Pablo habla de una ley que es la de la conciencia, la del corazón. El hombre, por naturaleza, sabe, por más que lo quiera negar, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Que no la quiere escuchar a la conciencia, es otra cosa. Pero el hombre sabe porque Dios quedó en la conciencia del hombre. Abraham le cree al Señor sin tener ley, en la ley de su corazón. Él acepta la ley de Dios en su corazón. Abraham hace cosas muy innovadoras. Abraham, podríamos decir, toma la primera Santa Cena cuando se encuentra con Melquisedec. Es maravilloso eso. Esos versículos que son poquitos, pero es una historia jugosa y maravillosa y profética. Y dice que Melquisedec le trae pan y vino. No existía todavía, no estaba instituida la Pascua. Eso vino con la liberación de Israel saliendo de Egipto, muchos años después. No existía el Pesaj todavía. Sin embargo, él toma la primera Santa Cena y fíjense ustedes, no era el cordero, las hierbas amargas, el pan sin levadura y el vino, era pan
y vino, como nosotros tomamos hoy los símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Qué hermoso, qué maravilloso. Y Abraham le entrega los diezmos de todo. Tampoco lo hizo por ley, no era por la ley, era por revelación y por gratitud. ¿Y qué dice la palabra? Que Melquisedec lo bendijo, y en el Nuevo Testamento el Señor nos revela que el mayor bendice al menor, de manera que ese Melquisedec, que era una revelación de Cristo en la vida de Abraham, era mayor y es mayor que todos nosotros. Ese hombre pasa por muchas dificultades, no fue fácil. No se tomó un avión y se fue a Canaán. Salió caminando, el Señor le dijo, uno de los primeros desafíos tremendos en su vida: sal de tu tierra y de tu parentela, salí de Ur de los Caldeos. Abraham no llegó a obedecer del todo porque él se llevó a su sobrino y se llevó a su padre. No tenía que ir con ninguno. Sal de tu tierra y de tu parentela, le dijo el Señor. Él se llevó la parentela. Pero se queda estacionado en un lugar y ahí muere su padre, y el Señor le vuelve a hablar y emprende nuevamente el camino hacia Canaán, pero se lleva a su sobrino. Usted conoce toda la historia, lo que pasó con Lot. Lot es tipo, es figura del creyente carnal, del creyente que tiene moral, que es justo, que trata de agradar a Dios, pero no vive en el Espíritu y ve las cosas con los ojos de la carne. Por eso cuando ellos deciden separarse porque ya tenían muchas riquezas y no podían convivir juntos, y ya los pastores de Abraham se peleaban con los pastores de su sobrino Lot. Entonces Abraham, en fe, el hombre que confiaba en Dios, dijo: te doy a vos la posibilidad de elegir hacia dónde vas. ¿Y qué hizo Lot? Ni lerdo ni perezoso, mira las ciudades del valle de Jordán. Era como un pueblo que existe acá en San Juan, Valle Fértil. Era un valle fértil, había agua, había verde, había ciudades ya establecidas, las 5 ciudades de la llanura: Sodoma, Gomorra, Zeboín, Zoar, Adma, todas esas ciudades que estaban allí, y que 4 fueron destruidas, no solo Sodoma y Gomorra, fueron 4 destruidas. Solo Zoar se salvó, porque Lot se refugió ahí. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Y él dice: yo voy para allá. ¿Qué había del otro lado? Desierto. Ahí usted ya ve lo que estaba en el corazón de Lot. Tío, arreglátelas. Yo me agarro todo lo fértil. Arreglátelas acá entre las piedras y la arena y la tierra y el viento y demás. Pero Abraham se queda tranquilo porque Abraham es el creyente espiritual, el que sabe que en el desierto Dios puede hacer florecer, el que sabe que en el sequedal Dios puede abrir fuentes de agua. El creyente espiritual, donde Dios lo planta, sabe que ahí Dios puede hacer algo, aunque el contexto sea negativo. Gobierne quien gobierne, el partido que fuere, pase lo que pase en el mundo no está en conflicto, el mundo está así, en la cornisa, está al filo de una guerra nuclear. La gente no cae en cuenta de lo que está pasando. Y los que tienen la decisión de llevar al mundo a esta catástrofe son unos locos. No son gente razonable, con sentido. Son locos, poderosos, se creen Dios. El mundo está así. Y usted sabe, si usted tiene la fe de Abraham, de que aún con el mundo como está, y hasta que Cristo venga, Dios te puede bendecir. Lo normal es mirar dónde está la prosperidad, dónde está lo verde, dónde está el agua, me voy para allá. Una vez que Lot se fue, después que Lot se fue, Dios le habla a Abraham nuevamente. Le dice: a vos te quedó todo aquello. Bueno, mirá para allá, hasta donde den tus ojos yo te lo voy a dar. Y yo te voy a bendecir acá. Porque lo que hoy es verde, fructífero y tiene fuentes de agua, mañana puede ser una catástrofe. Pero donde hoy es un sequedal, Dios puede bendecir. Y corrió el tiempo y empezaron a tener problemas. Hubo guerras, hubo capturas, hubo secuestros en Sodoma y Gomorra y en las otras ciudades. ¿Y quién tuvo que intervenir? El tío, Abraham. Con unos aliados que él se había hecho y que le ayudaron a él.
rescata a toda la gente, rescata y no solo rescata, obtiene las riquezas de esas naciones. Y el rey de Sodoma y Gomorra, esos reyes se cayeron en pozos de asfalto mientras huían. Por eso cuando la Biblia dice que el rey de Sodoma sale a recibirlo, a Abraham, es alguien que ya fue sustituido, es un nuevo rey, porque el rey que salió a la guerra no volvió. Eso nos dice la Biblia, hay que leer en detalle. Y le quiere dar riquezas y Abraham dice, no quiero nada, no quiero nada. El rey le dice, solo devuélveme la gente que rescataste. Esa es la gente que le dice, dame la gente. No es la gente de Abraham, es la gente que fue rescatada del secuestro. Se los habían llevado cautivos a todos. Bueno, devuélveme la gente y quédate con las riquezas. Abraham le dice, no quiero ni un cordón de una sandalia porque no quiero que digas que tú enriqueciste a Abraham. ¿Qué hubiera hecho Lot? Venga. Y Lot acumulaba y acumulaba. Terminó sin un mango, sin un techo, sin esposa. Y tuvo un fin horrendo. Los que leen la Biblia saben cómo terminó Lot y las hijas de Lot. Y de allí nacieron, de esa inmoralidad y de esa catástrofe espiritual, nacieron dos naciones enemigas acérrimas de Israel, los amonitas y los moabitas, descendientes de las hijas de Lot con su padre. Las mujeres creyeron que el mundo entero había sido destruido. Y dijo, no quedan hombres en la tierra. Y usted imagina el resto. No tenían visión. No había una visión clara. Fue una confusión tras otra. Mientras Abraham estaba siendo bendecido. ¿Y sabe por qué zafó Lot? Por la intervención de Abraham. Tuvo que intervenir varias veces. El creyente espiritual va a ser de bendición para otro. El creyente carnal no. Estaba todo bien, Lot hacía las cosas correctamente, pero tenía una visión carnal. Por eso tenemos que tener bien abiertos los ojos del Espíritu. Bien, Abraham seguía con un conflicto. Él ya había conocido a Dios, él le creyó a Dios, él se movió, cometió el error de llevarse a su padre y llevarse a su sobrino, pero eso no fue tan grave dentro de todo. Le trajo algunas complicaciones, pero él siguió avanzando hasta que al fin ya queda suelto, digamos, de su padre, de su sobrino. Él sigue avanzando y todo bien, Dios lo prospera, Dios lo bendice, más y más. De hecho, hubo dos oportunidades donde él, en naciones que eran muy peligrosas, entre los egipcios y entre los filisteos, él le dice a su esposa, Sara le dice, decí que sos mi hermana, porque estos son perversos y vos sos una mujer muy hermosa y me van a matar a mí para quedarse con vos. Y en realidad era media verdad, porque era media hermana de Abraham. Lo vimos el miércoles, ¿no? En esos tiempos donde había que llenar la tierra, hasta ese tiempo estaba permitido esos parentescos así, medios raros, ¿no? Hoy ya no. Entonces, Dios no permitió que los reyes de esas naciones tocaran a Saraí, era Saraí todavía. Y les trajo plagas y estos reyes le dijeron a Abraham, ¿qué hiciste? Bueno, es que yo tenía miedo que me maten. No, llévate a tu esposa y le daban riquezas. Así que de Egipto y luego de los filisteos, el que gobernaba era Abimelech se llamaba, él sale con riquezas. Se enriquecía cada vez más, pero ¿por qué Dios bendecía a Abraham? Porque sus ojos no estaban puestos en las riquezas. Yo siempre lo digo, a mí no me gustan, no me encajono en los mitos sociales. El materialismo no es tener dinero. Hay gente pobre, súper materialista. Yo le voy a dar un ejemplo. Una persona que es pobre y se siente menos o siente envidia del que tiene, es materialista. Porque se está valorando a sí mismo por lo que no tiene. Se siente menos que otro porque tiene más. Es materialista. Hay pobres materialistas, hay ricos materialistas.
Hay pobres que son humildes de corazón y hay ricos también que son humildes de corazón. Está acá el problema y está acá, no en la billetera. El dinero para todo sirve, dice la Biblia, pero se puede usar bien o se puede usar mal. Si yo le pregunto, ¿usted quiere dinero? Si usted me dice no, le voy a orar para que Dios le quite el espíritu de mentira. Porque me estaría mintiendo de acá a la quiaca. Claro que sí, porque lo necesitamos en esta vida para desarrollarnos, para tener las cosas necesarias y, ¿por qué no?, también para disfrutar. Amén. No es pecado, quédese tranquilo, mientras usted lo use bien. Ahora, si yo le pregunto, ¿usted ama el dinero? Si alguien me dice sí, también le tengo que orar para que el Señor lo liberte, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ahí está el problema. ¿Y por qué Dios lo bendecía y lo bendecía y lo bendecía a Abraham? Porque él no era materialista, disfrutaba de sus cosas, pero él amaba a Dios. Su mirada estaba puesta en los cielos. Si tú eres un hombre, una mujer de fe como Abraham, si caminas y miras por el Espíritu y no por la carne, Dios puede bendecirte. Pero hay mucho pueblo cristiano que está estancado porque no despega espiritualmente. ¿Y por qué a veces hay tantas carencias en algunos creyentes? Bueno, tiene que revisar su vida, su corazón, su mente, sus acciones, sus siembras. Hay que revisar. Hubo una oportunidad donde Dios le dice al pueblo de Israel, yo los voy a mantener pobres porque ustedes no los puedo bendecir. Cuando los bendigo me dan la patada. ¿Para qué? Voy a mantener un pueblo pobre y humilde que se refugie en mí, que me mire a mí. Líbranos, Señor, que podamos tener el espíritu como Abraham, donde Dios pueda bendecirte y tú sigas siendo la misma persona que buscas a Dios, que amas a Dios, que sabes que el dinero nunca va a llenar la necesidad de tu alma. Jamás. Jamás. Al joven rico, ¿por qué Jesús lo confronta y le dice, entregá todo lo que tenés, dáselo a los pobres, quédate sin nada y seguime? Porque Jesús sabía que el joven rico sí tenía su corazón puesto en las riquezas, amaba las riquezas. De hecho, en esa elección que pudo haber tomado, una elección correcta, él decide irse detrás de la riqueza y no sigue a Jesús. Con Abraham no había ese problema. Pero Abraham seguía teniendo un conflicto y era el siguiente. Él amaba a su esposa Sarai, pero no podía tener hijos. Y Abraham estaba meditando y decía, estoy creciendo, me estoy haciendo viejo. ¿Y a quién le voy a dejar todas mis riquezas? Y él se lo plantea a Dios y le dice, el que se va a quedar con todo es el damaseno Eliezer de Damasco, que era un hombre de confianza. Realmente tenían una buena relación con Abraham. Se tenían mutuo respeto. Fue un hombre muy útil, un hombre que fue de bendición para Abraham. Pero eso no era todo. Abraham decía, yo, está bien, lo voy a dejar bien parado a Eliezer, pero yo quiero que mi heredero sea un hijo. Tú sabes, Señor, que estoy haciéndome viejo y ando sin hijo, le dice. Y el Señor le dice, hay algo imposible para mí, hay algo difícil para mí. Yo voy a bendecir a la tierra con tu descendencia. Sí, pero no tengo hijo. ¿Con qué descendencia? Y ahí utilizan un método humano que era parte de la cultura de esa tierra, no era voluntad de Dios. La esposa le entrega a su esclava, que era egipcia, Agar la egipcia, porque en aquellos tiempos se consideraba que si la esclava tenía un hijo, era una cosa horrenda. Ninguna mujer haría eso hoy, ¿no? Entonces ese hijo le pertenecía a su ama. Abraham tenía que tener un hijo con Agar y ese hijo iba a ser de Sarai. Pero eso no era el plan de Dios. Cuando uno quiere acelerar y decir, a Dios le está faltando esto, lo voy a hacer yo. A Dios no le falta nada. No hagas lo que Dios no quiere que hagas. Si algo Dios no está haciendo, no lo hagas tú. Dios, lo dije al principio, no necesita ayuda. Usted y yo necesitamos la ayuda de Dios. Alguien dice por allí, hay ayúdate que te ayudaré. Bueno, no está en la Biblia eso. Pero está bien, está dicho en el sentido de que tenemos que hacer lo que nos corresponde, ¿verdad? Bueno, Abraham hizo lo que correspondía, pero con quien no correspondía.
ya usted sabe, ¿no? ¿Me entiende? Y nace un muchachito, Ismael. Hablábamos el miércoles de los nombres. Por la duda no le ponga Ismael a un hijo. No le ponga Ismael. Y claro, el niño empezó a crecer y resulta que Agar, la esclava egipcia, la empieza a mirar con desdén, la empieza a mirar con desprecio a su señora. Y se arma la hecatombe entre las dos mujeres. ¿Y a quién lo van a buscar de árbitro? Al pobre Abraham. Había sido idea de Saraí. Y hasta Saraí le lanza una frase que era hasta desafiante cuando le dice el Señor que Dios juzgue entre tú y yo. Eso era una frase desafiante. A ver quién realmente tiene la razón y quién está en justicia. Y Abraham dice, yo hice lo que vos me dijiste. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Entonces Abraham lo resuelve de esta forma y dice, bueno, mira, es tu sierva, hacé lo que bien te parezca. Y la echa, y ya sabe toda la historia. De allá el Señor le habla y vuelve a Agar y vuelve con su hijito. Tenía 86 años Abraham cuando nace Ismael. Pero un año antes del nacimiento de Isaac, el Señor lo visita con los dos ángeles, ¿se acuerdan? Esos encuentros hermosos que tenía Abraham con Dios. Y le dice, en el tiempo de la vida, dicen algunas versiones, que son los 9 meses. El tiempo de la vida la Biblia se refiere a los 9 meses de gestación. ¿Sí? Hay que entender la terminología que se utilizaba. Dice, te voy a venir a visitar y tu esposa va a estar abrazando un bebé, pero un bebé de ella. Por las dudas, señores, les aclaro. Un bebé de ella. Bueno, siempre le echamos las tintas a Saraí todavía, que se rió. Pero si usted lee en el capítulo anterior, Abraham fue el primero que se rió. Abraham también se rió. Porque hasta le pareció gracioso. Y después Sara se ríe y el Señor está hablando, Sara está en su tienda y el Señor está hablando con Abraham. Y Dios le dice a Abraham, ¿por qué se ríe Saraí? El Señor que todo lo sabe, al que no podemos engañar. El que conoce nuestro despertar, nuestro acostarnos, el que conoce nuestras palabras, pero también lee nuestra mente y nuestros corazones, y aún lo que en tu tienda allí en oculto tú pienses o sientas, el Señor lo sabe. Y Sara se asustó y dijo, no me reí. Y el Señor le dijo, sí te reíste. Cuando Dios te está diciendo algo, no lo podemos rechazar. ¿Qué le vamos a engañar a Él? Cuando oro al Señor, yo en mi intimidad con Dios le digo, Señor, estamos desnudos delante de tu presencia. Conoces todo. ¿Qué te vamos a querer poner excusas? Como diríamos aquí los criollos, ¿qué te vamos a chamullar, Señor? No existe. No hay excusa. No hay mentira. No hay nada que quede oculto ante los ojos de Dios. El Señor dijo, allá en la tienda se está riendo, Sara. Y sale ella, no me reí. Sí te reíste. Pero el Señor no se enojó con ella por eso. No dijo, ahora no vas a tener ningún hijo. No. Dios es un Dios de misericordia y de amor. No era nada grave. Era simplemente ese granito de incredulidad que en la mente humana siempre está, ¿no? Y al año próximo, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, e Ismael tenía 14 años ya, nace Isaac. Ahora había un problema. Sara no lo quería a Ismael y Abraham sí lo quería. ¿Por qué? Porque era su hijo. ¿Ve que esas costumbres paganas al final no servían para nada? Como hoy cuando se habla del amor libre y sí, no pasa nada, somos abiertos en la relación, después están heridos porque no se pueden engañar los sentimientos. Lo que Dios puso en el corazón y cómo Dios diseñó el corazón del ser humano, no se puede venir a romper las reglas de Dios. Termina trayendo problemas, termina trayendo crímenes pasionales, termina trayendo suicidios. No se puede romper las reglas de Dios.
por más cool que le parezca al ser humano, todo lo que ha inventado y ha trastocado como Dios lo había diseñado originalmente, el hombre hizo macanas. Trajo problemas. Entonces resulta que era una costumbre de esas sociedades y de esos pueblos y de ese tiempo, pero no llenaba el corazón de Saraí. Ella veía a ese muchacho y decía, no es mi hijo. Ni la cultura ni la tradición van a llenar en el corazón lo que Dios tiene que poner. No es mi hijo, pero Abraham lo miraba y decía, es mi hijo, porque realmente era hijo de él. Y usted se pregunta, ¿por qué los árabes, que son terribles, porque son terribles, por qué fueron tan bendecidos? ¿Por qué son tan poderosos? ¿Por qué también Ismael tuvo 12 tribus, padre de 12 tribus, y fue guerrero? Al final Ismael termina desterrado, ese es el fin de la historia de Ismael, o por lo menos lo que revela la Biblia. Pero se cría en el desierto y fue un experto arquero, no atajaba penales, te tiraba flechas. Era un guerrero fiero, no feo, fiero de fiereza, ¿no? Y su mamá, Agar, ¿con quién lo casa a su hijo? Con una egipcia. Bueno, de ese matrimonio de Ismael con una egipcia vienen los pueblos árabes. Y el Señor dijo, van a habitar en el desierto, van a ser bendecidos, van a ser guerreros, van a ser fuertes. ¿Cómo son los árabes hoy? Son durísimos. Ellos vienen llenos de explosivos y ¡Alá Akbar! ¡Pum! Y se vuelan ellos. Nadie en su sano juicio haría eso, pero ellos tienen unas convicciones erróneas, criminales, pero tienen unas convicciones firmes que si el cristiano tuviera esas convicciones que tiene el musulmán, a cualquier hora se estaría postrando a orar. Y delante de quien sea, y que se ría el que se quiera reír, a ellos no les interesa. Ayúdanos, Señor. Las cosas buenas tenemos que imitar. Tenemos una fe basada en verdad, tenemos una fe basada en un Cristo vivo, tenemos que vivir esa fe con convicción. Podamos ser como Abraham, hombres y mujeres de fe, y que nos sea tomado por justicia, porque sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. El que no le cree a Dios le desagrada eso. ¿Por qué? Porque lo hace a Dios mentiroso. Por esa sencilla razón. Todo bien, se cumple la profecía, allí está Isaac, pasan unos años, empieza a crecer el muchachito, pero viene algo terrible. No me conteste, pero ¿a cuántos el Señor les ha confrontado la fe? ¿Cómo es cuando el Señor confronta nuestra fe? Cuando uno de verdad tiene fe en algo, está confiando en el Señor y Dios de repente no lo hace. El Señor nos dice que la fe tiene que ser probada por el fuego. Y si cada vez que creemos algo, como nosotros lo creemos, el Señor lo hace, nuestra fe no está probada. Es sencillo, creo y aparece, es mágico. Nada es mágico en la vida, nada es mágico con Dios. Porque el Señor responde conforme a su perfecta voluntad. Y a veces nuestra voluntad no es la de Dios. A mí me parece bueno, a mí me parece que me va a hacer bien y Dios está sabiendo que no. Y Dios te dice no. Y a veces nos encaprichamos. Pero si yo creí, pero si yo confié. El Señor dijo, no sabes, no conoces el futuro. Una sierva de Dios que vive en Israel y que es argentina judía, una mujer de Dios. En una oportunidad el Señor se le revela a ella buscándolo en oración y en ayuno, y ella tenía una lista de peticiones y cuando ella le va a decir al Señor, le dice Dios, cállate, no sabes lo que estás pidiendo. Ok. Entonces la actitud nuestra, ¿cuál es? Habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye. Qué hermoso que es poder oír la voz de Dios. Y claro que Dios escucha la nuestra. Claro que Dios la escucha. Dios no es duro, no es un Dios que le gusta verduguearnos. No. Simplemente Él sabe, un niño de 3 años te pide un cuchillo, ¿se lo vas a dar? No. Y se va a enojar contigo, seguro. Pero tú sabes que se va a hacer daño. Así es Dios. Es un papá que sabe. Dice, no, pero lo necesito. No lo necesitas, tú crees que lo necesitas. Dios confronta nuestra fe. Y en este caso,
la confrontación durísima a la fe de Abraham, porque si iba a ser el padre de la fe tenía que ser probado, ¿verdad? Algunos dicen, Señor, yo quiero tener la fe. Bueno, Dios te va a probar. Señor, quiero tener paciencia. Te va a poner al lado tuyo gente que te vuelva loco. Vos le decís al Señor, dame fuerza, no te crecen los músculos, te da 2 pesas y te dice, empezá a ejercitar. ¿Querés pescado? Tomá la caña, allá podés pescar. Porque Dios no cría hijos mañosos. ¿Cuántos dicen amén? Él no apachucha a hijos mañosos. Él es como, dice la palabra, que es como el águila. La mamá águila va y agarra sus polluelitos que están apenas, le están creciendo las plumitas y los tira al precipicio. Ay, pero qué mala que es el águila. No, quiere que vuelen. Y ahí están los polluelos aleteando. Pero hay una altura que se da cuenta que no pueden volar. Una altura prudencial. Y dice que el águila vuela por debajo y los recoge y los lleva al nido, pero al otro día los vuelve a tirar. Y hasta que aprenden a volar. Y dice la palabra que así hace el Señor con nosotros, como el águila que agita la nidada. Dios nos agita la nidada muchas veces. Pero es para que aprendamos a volar. Amén. Ayúdanos, Señor. Vamos a aletear. Pero Dios no te va a dejar caer. Gracias, Señor. Y ahí vino la confrontación. Dios le dijo, te regalo esto, le dijo a Abraham, y ahora le dice, te lo quito. ¿Qué es lo que le decíamos a nuestros amiguitos cuando éramos chicos y nos regalaban algo y después se arrepentían? Lo que se regala no se quita, le decíamos, ¿no? ¿O no? ¿O soy muy viejo yo? Ustedes nunca dijeron eso. Y el Señor viene a decirle, dame lo que yo te prometí y esperaste décadas. Se lo promete a los 75 años, lo tiene a los 100 años, 25 años. Y algunos dicen, Señor, ha pasado tanto tiempo. Y el Señor dice, pero te hablé el año pasado. 25 años. Hasta que la promesa se cumplió en el tiempo que tenía que cumplirse. Amén. Génesis 22:1, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac, el único que tiene. Parecía una burla, ¿o no? Le tenía que decir, el único, recordarle, es lo único que tienes. Toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. Y aquí la Biblia lo cuenta, y el tiempo de lectura no es lo mismo que el tiempo transcurrido en la realidad. Yo me imagino a Abraham perdiendo el sueño. Él solo asimilando y procesando y no entendiendo quizás. Porque nosotros imaginamos, tenemos héroes de bronce, ¿verdad? Los héroes de la Biblia. Abraham dijo, amén, Señor, venís para acá, pibe, que te voy a cortar el cogote. Vamos para allá, te voy a prender fuego. No. Uno se imagina que, claro, era el hombre de fe. Entonces, los hombres de fe lloran, los hombres de fe se asustan, los hombres de fe a veces dudan. Lo imagino a Abraham perdiendo el sueño. Señor, no lo entiendo. Si tú me dijiste que a través de él me ibas a dar descendencia, ahora me lo pides en holocausto. Señor, yo creí que eras un Dios de amor, que eras un Dios. Ahora me estás pidiendo que sacrifique un niño. Y encima me dices, el único que tienes y a quien tanto amas. ¿Cómo es esto? No es que Abraham no tuvo conflictos internos. No es que Abraham no habrá derramado alguna lágrima y le habrá dicho, Señor, ¿cómo es esto? Usted tiene que imaginarse cosas que suceden en el ser humano que no están escritas, pero están entre líneas. Pero hay algo que es seguro, que Abraham aún, sin comprender del todo, obedeció. Y eso es una realidad. No es que Dios se va a enojar contigo si por ahí tienes una duda, o si de repente algo no entiendes, o si derramas lágrimas. Dios te comprende, pero obedécelo. Obedécelo.
¿Dónde está la victoria? No es que nunca tuve una duda o nunca tuve temor. No. La victoria es que a pesar de las dudas, a pesar del temor, le creo más a Dios y le obedezco. Y arrastro con todo eso, no importa, pero le obedezco. Eso es lo que Dios mira. Nos han enseñado, algunas personas, no todos, pero en nuestra niñez, caminando con el Señor en los primeros años, que el hombre de Dios no teme y que el hombre de Dios no duda y que realmente el que es ungido, el hombre y la mujer ungida, nunca se va a equivocar, y si viene una mala noticia, la va a recibir con el pecho así porque tiene fe. Y no, yo leo la Biblia y no es así. Y eso puede crear frustración, porque uno dice, pero yo sentí miedo. Pero yo en alguna oportunidad fallé. ¿Y ahora qué, Señor? Estoy afuera de tus planes. El Señor dice, no, tú sigue. Fallaste, pero estás aquí. Entonces sigue adelante. ¿Mm? Tuviste miedo, pero igual obedeciste. El Señor enseñó una parábola. Dijo, un hombre tenía 2 hijos y les mandó a hacer algo. Y el primero dijo, sí, papá, lo voy a ir a hacer. Y el segundo dijo, no lo quiero hacer. Pero dice que el primero solo habló y no hizo nada. Y el segundo, calladito, él se arrepintió y dijo, no, voy a hacer lo que papá dijo. No dijo nada, pero fue y lo hizo. Y le preguntó a la gente, ¿quién es el que obedeció de verdad? ¿El que dijo sí? ¿O el que primero tomó una decisión equivocada pero la corrigió y obedeció? No, el Señor no está buscando gente invulnerable, gente fuerte, gente que no tema. No, Él está buscando gente que tiene miedo, pero que con la fe y la confianza en Dios vence el miedo. Gente que por ahí toma una decisión equivocada, pero el Espíritu Santo le habla y la corrige, no se queda ahí. Gente que por ahí, después de una gran victoria, decae su ánimo y se esconde en la cueva como Elías. A Elías le pasó. Pero que cuando el Señor viene y nos habla y nos dice, ¿qué haces ahí en la cueva? No es tu lugar, salí. Largo camino te resta. Nos alimentamos y salimos y seguimos. Habrá tenido 10.000 conflictos internos. Todos los sueños se les derrumbaban. Él no entendía por qué este Dios de amor le estaba pidiendo que sacrifique a su hijo, pero dijo, ¿qué hijo? Secando sus lágrimas, vamos que hay que hacerle un sacrificio a Dios. Pero si tú tienes un problema y tienes a alguien a quien contarle, todavía puedes usar un cable a tierra o descargarte, hacer catarsis con alguien. Abraham no pudo. ¿Usted imagina a Abraham diciéndole a la esposa, ¿viste el pullover que le estás tejiendo? No lo tejas más. ¿Cómo se lo decía? A sus siervos que estaban con él, ¿cómo le iba a decir? No le iban a entender. Alguno hasta podía darle miedo, decir a quién estamos sirviendo, con quién estamos trabajando, va a sacrificar a su hijo. Otro hubiera pensado, este se volvió loco, ¿qué clase de Dios le está hablando? Hubiera pasado cualquier cosa. Él tuvo que procesar él solo con el Señor. Hay veces en la vida que tendrás cosas que solo con Dios las vas a tratar. No habrá esposo y esposa, no habrá familia, no habrá amigos, no habrá compañeros de trabajo. De hecho, hay cosas que Dios quiere que tú y Él, solo con Él, en el desierto, lo trates. Él, tragando toda esa angustia, toma a su hijo, le carga la leña, él toma el fuego, tuvo camino de 3 días. Usted sabe a dónde fue, ¿no? ¿Le suena el monte Moriah? ¿Qué había ahí después? El templo, el lugar que Dios escogió para poner su casa. La fidelidad de un hombre, una mujer, hoy, no vayamos a lo histórico solamente, hoy tu fidelidad puede marcar un futuro glorioso. De hecho, va a marcar un futuro glorioso. Cosas que hoy decidas. Si decides obedecer a Dios, vas a bendecir generaciones. No pienses solo en ti, no pienses solo en tus hijos, piensa en futuro, en generaciones. Abraham bendijo generaciones. Yo soy bendecido. Usted es bendecido por la fe de Abraham. Gloria al Señor. Por supuesto, ese monte después se adquirió de forma legal porque David lo termina comprando. Conocen la historia, ¿no? De manera que ninguna nación puede decir que Israel se adueñó, invadió, ocupó
esas tierras, ese monte fue comprado. Era la era de Araúna que compra David para ofrecerle, ¿qué cosa? Sacrificio a Dios. Era un lugar que Dios escogió para que allí se sacrificara al Señor. Amén. Versículo 3, Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno y también cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. Y al tercer día, aquí hay algo profético también, pero no vamos a entrar ahí porque no nos va a dar el tiempo. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para, escuche esto, adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. ¿En qué habló? ¿En plural o en singular? Habló en plural. La versión 60 dice, iremos, adoraremos y volveremos. Dios no le había dicho nada a Abraham. Lo que Dios le dijo, ve y sacrifica a Isaac. Nada más. Cuando tú le obedeces a Dios, aunque no entiendas nada y tengas nublado el frente, pero Dios te dice, ve para allá, métete en la niebla, dale para adelante, y tú lo haces, tú no sabes qué hay dentro de la niebla, pero sabes que Dios algo va a hacer. Yo generalmente no sé bien qué es lo que va a hacer el Señor. No le quiero dar ideas, porque seguro las ideas del Señor son mejores que las mías, pero sé que algo Dios va a hacer. Si Dios permite algo, no sé por qué, no le veo el lado amable a esto, pero sé que tú por algo lo permites, Señor. Dios está buscando ese tipo de fe, no una fe condicionada. Señor, si haces lo que te pido, yo te creo. Si tú no haces esto, no te creo más. Si tú no me respondes en esto, yo no te sirvo más. El Señor dice, ok, no me sirvas más desde ahora. Esa no es la fe que Dios está buscando. Es una fe incondicional porque Dios siempre sabe lo que hace. Iremos, adoraremos y volveremos. ¿Y qué se imaginaba Abraham? Bueno. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham, acá vino quizá el momento más duro para el papá, para Abraham. Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac estaba olfateando algo, él decía, algo está mal acá. Algo está faltando. Está el fuego, está la leña, allá está el monte, papá va a hacer el altar con piedras, pero ¿y el cordero? Y la respuesta, estoy leyendo la nueva versión internacional, versión 2022. Del cordero, hijo mío, se encargará Dios. Respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Qué palabras proféticas. El significado tan profundo de esas palabras. Yo quiero que usted medite un instante. Del cordero, Dios se va a encargar. Dios va a proveer. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y ahí yo creo que Abraham dijo, listo, ok. Tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, ¡Abraham! ¡Abraham! Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. ¿Qué estás dispuesto a darle al Señor? ¿O hasta dónde? No estoy hablando de dinero nada más. No pienses solo en dinero. Estoy hablando de todo. Todo lo que comprende nuestra vida. ¿Hasta dónde queremos ser bendecidos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a darle al Señor? Sí, Abraham se equivocó un par de veces, pero en la prueba que era decisiva, no solo en su vida, en la vida de la humanidad, Abraham no le falló a Dios. Póngase usted en lugar de Abraham. Papá, mamá. Lo van a entender mejor que cualquier otro. Quien tiene sus hijos, los ama, amamos nuestros hijos, los cuidamos, anhelamos lo mejor para ellos. Y de repente viene esta petición de Dios, esta orden de Dios.
Por eso dije, a diferencia de Job, a Job le vinieron situaciones fortuitas que él no eligió, pero Abraham podría haber dicho, no, Señor, tanto no. Te voy a servir, te voy a seguir para donde quieras. Esto no. Pero él obedeció, sin entender del todo, pero obedeció. Y Abraham alzó la vista y en un matorral o en un zarzal vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué se imagina usted? Abraham tuvo una visión del Calvario. Abraham tuvo revelación del Calvario en ese lugar. Porque cuando él se da vuelta y mira, lo que él ve es el animalito enredado en las espinas, su frente sangrando, tratando, forcejeando para liberarse. Era una imagen del Calvario, era una imagen de la corona de espinas que pondrían en la frente de Jesucristo. Por eso cuando Abraham dice Dios se va a encargar del cordero, y de verdad Dios se encargó. Dios se encargó. Pero Dios estaba dando una lección. Teníamos que ser nosotros los que teníamos que morir por nuestros pecados. Nos correspondía a nosotros. ¿Para quién fue hecha la cruz? Era para Barrabás, pero Jesucristo ocupó el lugar de Barrabás. Esa cruz era para nosotros, pero Jesucristo ocupó ese lugar. Ese altar era para Isaac, pero hubo un cordero que ocupó ese lugar y lo proveyó Dios. No vino ningún hacendado a decir, yo te regalo esto, no toques a tu hijo. No había nadie allí. Estaban ellos dos y estaba el Señor. Sus siervos habían quedado allí abajo. No estaban enterados de lo que estaba pasando y no se imaginaban lo que iba a pasar. Solo ellos y el Señor dijo, yo proveo. No era voluntad de Dios que mate a su hijo. Claro que no, desde un principio. Dios no pide sacrificios humanos. Eso fue una prueba de fuego. Por eso dije, uno de los capítulos más duros de la Biblia. Sobre todo los que somos padres, nos toca más. Pero hubo un papá que no tuvo elección. Hubo un papá que hasta podría haberse sentido culpable porque él lo entregó a su hijo. Allí Abraham está siendo en ese momento un tipo, un símbolo del Padre de Jehová, que está dispuesto a entregar su hijo. Mas Dios dijo, no será ningún ser humano, será mi hijo el que va a ocupar el lugar. ¿Sabe lo que es la cruz? Es un altar de sacrificio. Y Dios Padre, a pesar de ser todopoderoso, no hay nada difícil ni imposible para Él, pero Él por decisión propia, Él no tuvo elección. Nadie podía ocupar ese lugar. Nadie te podía salvar a ti. Nadie me podía salvar a mí. Es horrendo cuando un ser humano hoy dice, yo soy bueno, no necesito de Dios. Le está faltando el respeto a Dios. ¿Por qué nos preguntamos? A veces hasta los cristianos nos preguntamos. Porque hay gente muy buena que es adorable, pero no se van a salvar. Señor, parece injusto. No, le están rechazando el único medio de salvación. El hombre es pecador. El hombre es corrupto desde la naturaleza. Yo puedo ser casi perfecto, pero hay un mal pensamiento, ya me ensució, no soy digno. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es mucho más alta que la del hombre. Los estándares de justicia de Dios son inalcanzables para el ser humano. Por eso Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. La ley no nos podía salvar. La ley Dios la dictó para que el hombre sepa en dónde está fallando. La ley nos llevó a Cristo. La ley era el espejo, pero Jesús es el jabón de lavadores. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Yo adoro, alabo y honro el nombre de Jesucristo en esta noche. Gloria al Señor. Allí había una visión del sacrificio de Cristo, ese Cordero sangrando en su frente, enredado, tratando de zafarse de aquellas espinas. Y dice el versículo 14, a ese sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee, Jehová Jireh. Jehová Jireh, eso quiere decir, el Señor provee. Hay cosas buenas que hay que aprender de los judíos cuando no tienen dinero y vas a comprar esto, ellos no dicen no puedo, no tengo, ellos dicen con la ayuda del Señor. Como dicen, si Dios quiere, Él va a proveer. Jehová Jireh. Las charlas de economía entre esposos y esposas, ni el foro de Davos,
ni ningún foro económico, el Fórum Económico Mundial. No, las verdades que se hablan en la casa, cómo manejar la economía, que toca directamente, pero nunca se pongan a discutir con incredulidad. Sabe que los problemas económicos traen rupturas en los matrimonios a veces. No tiene que ser así, pero sucede. No tiene que pasar en un hogar cristiano, pero a veces debilita. Y si en vez de poner un listado de imposibilidades y cómo hacemos, y es tu culpa y es la mía y vos ganas más y yo gano menos, esa discusión, bórrela del medio de la casa y del matrimonio. Bórrelo, diga Jehová Jireh. Jehová proveerá, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Y si en mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa también es monte del Señor y Dios va a proveer. Transforma tu casa en un monte de Dios y Dios va a proveer en tu casa. Así como le proveyó a Abraham, Dios va a proveer. Abraham habló en profecía, gloria al Señor, hay palabra profética aquí. Él le puso el Señor provee, por eso hasta el día de hoy se dice en el monte del Señor será provisto, será provisto. Ya Dios había provisto el cordero en ese caso, pero el Espíritu Santo toma la boca de Abraham y él profetiza. Dice, hay un lugar de provisión en el monte de Jehová, será provisto. Esto no es solo para ahora, no es solo para salvar a Isaac. Dios va a proveer en su monte a las generaciones futuras. Gloria al Señor. Ese es mi Dios, ese es tu Dios, un Dios que provee. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Eso sigue hoy vigente, gloria a Dios. Este es un monte de bendición. Cuando tú vienes a la casa del Señor a buscar a Dios, dejas tu descanso de lado, trabajaste toda la semana, te podrías haber quedado mirando la tele, tomando unos mates, pero dijiste, no, mi alma tiene sed de Dios, mi alma tiene sed del Dios vivo y aún mi carne te anhela, yo me muevo a la casa del Señor, yo subo al monte. Subir implica esfuerzo. El Señor no dice fácil, no es cuesta abajo, no es el valle. Lot se fue al valle y así le fue. El Señor dice, sube al monte, sube al monte, sube al monte. Implica esfuerzo, tienes que venir hasta aquí, tienes que gastar en un remis. No lo veas como un gasto, es una inversión en tu vida. Ni siquiera digas es una inversión en el reino, es una inversión para mí. Tenés que agarrar una bicicleta, tenés que usar tu vehículo y si no arranca justo porque el diablo a veces hace esas cosas y Dios lo permite para probar tu fidelidad. Agarras, si tienes fuerza y tienes buenas piernas y dices yo vengo, yo camino, no importa, no importa. Dios ve todas esas cosas. Tú subes al monte y habrá provisión para tu vida. Pero provisión económica, no solo eso, provisión para tu salud. Por eso dije al principio, si necesitas un milagro, viniste al lugar correcto. Provisión para tu alma, el único que puede llenar tu alma, como llenó el alma de Abraham, el único Dios que llenó su corazón. Y él lo siguió y lo obedeció. Y él fue justificado por la fe, como tú y yo. No lo vemos a Jesús con nuestros ojos físicos, pero un día lo vamos a ver. Un día lo vamos a ver, cara a cara espero verle. Más allá del cielo azul, cuando dice ese himno hermoso, cuando allá en plena gloria he de ver a mi Jesús. Es un día llegará. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Nosotros somos bienaventurados en Él. Gloria al Señor. Y viene una promesa gloriosa de Dios allí después de la prueba, porque después de la prueba Dios dice, ahora puedo hablarte, ahora puedo decirte y aclararte el panorama. Te había dicho algo, pero ahora voy a hablarte más claro. Ahora voy a bendecirte. Ya lo hiciste, ahora me toca a mí, dice el Señor. Ya cumpliste, ahora yo te voy a mostrar que yo no miento, que yo no fallo, que yo cumplo mis palabras. Yo cumplo mis promesas. Cantamos ese cántico hermoso a veces que dice Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tus palabras. De por descontado que lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Solo usted sea fiel al Señor. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Y ya lo hizo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Versículo 18, puesto que me has obedecido por medio de tu descendencia o en tu simiente, como dice la versión 60, serán bendecidas
todas las naciones de la tierra. Ya, escuche bien, ya no es más, haré de ti una nación grande. Ahora eso, que sigue siendo vigente, se le suma algo más. Primero la bendición es para él, te haré una nación grande. Sí, de tus lomos saldrán reyes, le dijo el Señor. Pero ahora no solo voy a ser una nación, yo tengo planes con el mundo entero. ¿Qué te dice el Espíritu en esta noche? Yo tengo planes para Argentina. Yo tengo planes para Villa Mercedes. Yo tengo planes para tu casa. Yo tengo planes para tu vida. No importa dónde vivas, no importa de dónde nos estén mirando. Desde México, nuestros hermanos de México los bendecimos. No importa de dónde estén, no importa el rincón del planeta. Dios es el Dios del universo, es el creador del universo. No hay distancia para la oración, no hay distancia para el poder de Dios, no hay limitación, no hay retraso en el obrar de Dios. Gloria al Señor. Todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿por qué Abraham dijo, iremos, adoraremos y volveremos? En Hebreos 11:17, el Espíritu Santo revela al escritor de la carta a los Hebreos qué es lo que estaba pensando Abraham. Por eso la Biblia completa nos va a dar un panorama completo. Hebreos 11, el capítulo de la Galería de la Fe o los Héroes de la Fe, como usted quiera llamarle, es un hermoso capítulo. 11, 17 al 19. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por la fe, Abraham, o mejor pronunciado Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Dios confrontó la fe de Abraham. Parecía, dígame usted si no parece que Dios estaba contradiciendo. Claro, ahora vemos la historia ya terminada, vemos el fin de la historia, qué bueno, pero en ese momento parecía que Dios estaba contradiciendo a sí mismo. Hay un libro hermoso que leí hace muchos años que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No es que no tenga sentido, se está refiriendo a nuestro parecer. Pareciera que no tiene sentido. Todo lo que Dios hace tiene sentido. Lo que tú no ves, Él lo está viendo. Dice que el que había recibido las promesas de que iba a tener descendencia en Isaac, ahora el Señor se lo estaba pidiendo. Dice, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. En sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. ¿Por qué lo recobró entre los muertos? Porque para Dios, Él sacrificó a su hijo. No necesitó matarlo, Dios tomó como que Él lo sacrificó. ¿Por qué? Porque Abraham lo resolvió en su corazón y Dios dijo, ok, este no va a dar marcha atrás, así que más vale que mande a mi ángel a frenarlo. Dios sabe cuando tú estás resuelto a algo, y Dios sabe que lo vas a hacer. Dios ya te lo tomó como que lo hiciste. Cuando comprometemos algo con Dios y nos resolvemos, Dios lo toma como ok, esto es así. Por eso usted va a entender lo que pasó con Ananías y Zafira. Porque dice que quisieron mentirle al Espíritu Santo y eso es una falta gravísima. En este caso Abraham se resolvió y dijo, yo no lo entiendo. Rompe mi alma, mi corazón, pero Dios me lo pidió y yo estoy dispuesto a hacerlo. Entonces el Señor dice, ok, lo sacrificaste. Yo lo tomo como que lo hiciste. Por eso dice, en sentido figurado, Él lo recupera de los muertos. Ahora Abraham creía en la resurrección. ¿Dónde estaba escrita la doctrina de la resurrección de los muertos? Volvemos a lo mismo, no tenía él una Biblia. No, él no tenía el libro de Daniel que hablaba de la resurrección de los justos y de los pecadores, no tenía Apocalipsis, no tenía Ezequiel. No tenía los evangelios, donde claro, nosotros hoy abrimos la Biblia, que es la voz del Espíritu Santo, y tenemos toda la doctrina completa. Si no la leemos, somos cabezones nosotros. Pero tenemos que leerla, y no solo leerla, escudriñarla. Me lancé hace 10, 12 días, un poco más, nuevamente a leer la Biblia completa, sistemáticamente desde Génesis hasta Apocalipsis, y no puedo avanzar rápido.
Porque no es solo leer capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sino que empiezo a encontrar palabras que se relacionan con otras y ya empiezo a poner, y estoy llenando mi Biblia de apuntes. Porque la palabra de Dios hay que escudriñarla, no es solo leerla y después anotar la fecha, terminé de leerla al mes. No, te va a llevar quizás un par de años y nadie te corre. Yo aconsejé esto en una reunión de estudio. Póngase a leer la Biblia desde Génesis 1:1 en adelante, pero no la lea de corrido como para llegar rápido. Usted no está corriendo carreras con nadie. Usted de repente el Espíritu Santo lo va a frenar, lo va a hacer volver atrás en un capítulo, lo va a conectar con otro pasaje. Y usted cuando termine de leer la Biblia no va a ser el mismo, se lo garantizo. Y va a tener ganas de volver de nuevo. Y cuando usted vuelva de nuevo, Dios le va a hablar de nuevo. Y le va a revelar cosas nuevas. La palabra es viva. Bueno, Abraham no tenía todo eso. Pero él tuvo revelación de la resurrección. Por eso él dijo, iremos, adoraremos y volveremos. Él estaba confiado, él dijo, Señor, yo no entiendo por qué tú me pides mi hijo, me dijiste que mi descendencia viene por Isaac, así que debe ser que yo lo voy a matar y tú me lo vas a resucitar. Y yo me bajo de ese monte con mi hijo. Eso sentía en su corazón y aquí el Espíritu Santo lo revela en Hebreos. Eso es lo que pensaba Abraham. Qué hermosa es la palabra. Y a veces, dígame usted si no es cierto, tenemos ideas, ciertas conjeturas, ciertas hipótesis de cómo Dios puede hacer algo y por ahí es una idea muy buena. Y Dios dice, ok, me gusta tu idea, pero yo tengo una mejor. Yo tengo una mejor. Dele lugar a las ideas del Señor. Dele lugar a las formas que Dios tiene. Quizás tu idea es muy buena, pero Dios dice, tengo una mejor. El camino del creyente no se divide en pecado y no pecado. No, no es eso. Hay cosas que edifican y cosas que no. Hay cosas que son buenas, pero el Señor dice no convienen. Hay cosas que son buenas, pero dice en este momento no. Y hay cosas que parecieran no ser tan buenas como esta que le pasó a Abraham y era de Dios. Pero Dios tiene planes para todos. No en la fe no es 2 más 2, 4. No son ciencias duras. La fe no es ciencia dura. No es ciencia exacta. La fe es 0 por 0. ¿Cuánto es en la matemática? 0. No se puede multiplicarla nada. Y el Señor dice en Isaías, yo multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. En Dios 0 por 0 puede ser un número infinito. Los cuerpos que no flotan en el agua pueden flotar. El hierro del hacha de aquel profeta de la comunidad de los profetas flotó. Jesús caminó sobre las aguas. Dios puede manejar las leyes de la física como Él quiere. No bases lo que Dios va a hacer en lo que tú piensas o lo que tú pudieras hacer, lo que un hombre pudiera hacer. Él nos dijo algo y lo dice esta noche nuevamente. Yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No me limites a tu mente, no me limites a lo que un hombre puede hacer porque yo puedo más. Lo que no te imaginas, yo lo puedo hacer. No soy un simple mortal, dice la Nueva Versión Internacional. Dios no es hombre. Para quien es fácil curar un resfrío, pero difícil curar un cáncer. Para Dios es lo mismo. Él venció todas las enfermedades en la cruz del Calvario. Él murió por todos los pecados, por el que dijo una mentira piadosa, como por aquel que quizás asesinó, pero se arrepiente de corazón delante de Dios. Dios puede perdonarlo. Dios no es hombre, no es humano. Qué hermoso lo que hizo aquí. Y el apóstol Pablo nos revela, y con esto terminamos, en la carta a los Gálatas. Perdón, Romanos 8:32. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahora está hablando del Papá de los cielos, de nuestro Dios. Abraham no escatimó a su hijo. Miren, por eso dije, es una figura, es un tipo de Dios. Nuestro Padre Celestial, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto a Él, junto con Él? ¿Quién es Él? Jesucristo. Junto con Cristo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche.
La gloria es para el Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. En el monte del Señor hay provisión. Esta noche hay provisión para tu vida. Yo te invito a estar de pie. Qué lindo que es venir a la casa del Señor con expectativas. Yo vengo a adorarle. Lo primero que tengo por delante es gratitud. Y aunque esté pasando problemas, tengo gratitud. Hay muchas cosas que Dios ya nos ha dado, ya nos ha bendecido, pero también depositamos ante Él nuestros clamores, nuestras peticiones. No vayas a ningún otro. Hay un solo Dios que puede responderte y puede darte sin trampas. El diablo imita el poder de Dios, pero hay trampas escondidas. Lo primero que hace es atar el alma y el ser humano en el momento no se da cuenta. Pero después cobra muy caro. Ahora Dios, hay algo revelado en su palabra, dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No hay trampas. Las bendiciones de Dios son claras, son nítidas y te llenan de paz. Cuando algo es de Dios, hay una paz que invade tu corazón. El Espíritu Santo, cuando tomas una decisión, no digo las dudas, el temor que a veces atacan cuando hay una decisión, pero cuando hay falta de paz, te vas a dar cuenta, esto no es de Dios. Cuando tomas una decisión basada en la guía del Espíritu Santo, con oración previa, oración, búsqueda del Señor, y Dios pone paz para adelante, que Dios va delante tuyo. Hay provisión en la casa del Señor. Cierra tus ojos un momento. Señor, hay gozo en nuestros corazones y hay gratitud. Tú lo estás viendo, Señor, en los corazones de mis hermanos, en cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos estado al límite con necesidades de diferente tipo, diferente índole? Y tú abriste los cielos, Señor. Tú hiciste aún lo que no imaginábamos. Superaste aún nuestras expectativas y tú lo volverás a hacer. Tú eres aquel que dice, otra vez abriré caminos en el desierto, fuentes en las soledades y en el sequedal. En el nombre de Jesús, Señor, en esta noche derrama tu presencia y tu espíritu. Llena nuestras copas hasta que rebosen, Señor. Sacia toda sed del alma, aún los que nos están escuchando por radio, mirando por las redes sociales. Espíritu Santo, toca esas vidas, llega hasta allí, hasta cada rincón, cada vehículo donde se está escuchando la radio y tu palabra está sonando, Señor. Que el toque y el ambiente de tu Espíritu Santo invadan no solamente el lugar, el vehículo, sino las vidas, los corazones. Que aquellos que no te conocen corran a ti con arrepentimiento, porque en ti hay perdón, en ti hay misericordia, en ti hay gracia, Señor. Abre los ojos de aquellos que todavía no les ha amanecido la luz del Evangelio. Abre los ojos para que vean, Señor. Aquellos que no entienden lo espiritual, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando. Tu Espíritu Santo traiga convicción de pecados. Tu Espíritu Santo traiga arrepentimiento para que haya tiempos de bonanza, Señor. Como dice tu palabra, tu Espíritu Santo esté saciando cada vida, Señor, aquí presente. Y los que nos ven, los que nos escuchan, Señor, llena los vacíos. Quita toda sombra, toda oscuridad de las vidas y llena con tu luz, Señor. La luz de Cristo puede invadir cada rincón de nuestro ser. Estamos en tu monte donde hay provisión, Señor. Estamos en tu monte santo donde hay bendición para el alma, el espíritu, para el cuerpo y aún cielos abiertos en cuanto a las finanzas. Señor, no ponemos brazo de hombre como apoyo nuestro, sino que nos apoyamos en ti, Señor. Nuestra fe está puesta, está depositada en ti. Tú no fallas. Tú no defraudas, tú no mientes. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Aquel que está con temores, con dudas, limpia, Señor, borra todo temor, toda duda y siembra esa fe que es sobrenatural, esa fe que proviene de los cielos, que viene de ti, Señor. El don de la fe, donde había incredulidad, temores y dudas, ahora la fe inunde las mentes y los corazones. En el nombre de Jesús, para que por medio de la fe podamos alcanzar victoria en todas las áreas de nuestras vidas. Dale victoria a tu pueblo. Muéstrales tu gloria en estos días, en esta semana. Puedan ver el obrar de tu mano poderosa en su favor, en sus familias. Transforma cada casa, cada hogar en un monte
de bendición, de adoración, de provisión, Señor, para que juntos al subir a este monte de tu casa podamos venir a adorarte y agradecerte y a proclamar, como cantábamos hoy, que grandes son tus maravillas, Señor. Grandes son tus maravillas. Señor, en medio de la prueba, danos fe, danos fortaleza y confianza hasta alcanzar lo prometido. Así como Abraham, que era un hombre, era un ser humano como nosotros, falible como nosotros, pero pudo alcanzar los propósitos. En ti, Señor, con tu ayuda, los que estamos aquí presentes, podemos, quita toda limitación humana, toda limitación de la mente. Señor, podemos, contigo somos más que vencedores. Solos nada podemos hacer, pero contigo somos más que vencedores. Declaro bendito este pueblo, bendita cada familia, cada hogar, en el nombre glorioso de Jesús. Y bendecimos y adoramos tu nombre en esta noche y decimos amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al que vive para siempre, al que es digno de gloria y de honra. Recibe la alabanza, Señor. Recibe la alabanza, Señor amado. Tú lo mereces, tú eres digno, Señor. Tú eres bendito. Aleluya, aleluya. Gracias te damos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias por tu gloria. Gracias por tu presencia en este lugar. Amén. Gloria al Señor. Dios ha bendecido tu vida. Sales de este lugar bendecido y lleva bendición a tu casa, a tu familia, a tu lugar de trabajo mañana. Amén. El miércoles a las 20 horas estamos aquí estudiando la palabra del Señor. El domingo próximo, recuerde, 19:30 horas, vamos a celebrar la cena del Señor. Las puertas están abiertas para todos los que nos están mirando también. Saludamos a nuestros hermanos en Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, en Río Cuarto, en España, en México. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Salúdense, tengan un momento de comunión. Amén.